Para decidir la base de color que vamos a poner en este pajarito, entonces vamos nuevamente a la rueda cromática y nos vamos a fijar que nuestro pajarito tiene un tono de azul. Entonces buscamos el tono de azul más adecuado. El violeta no es, este puede ser en algunas zonas, pero el más predominante es este, el azul primario, azul puro. Y si me fijo en el complementario, es un naranja, por lo tanto la base del pajarito con la que vamos a construir los valores va a ser un naranja. Vamos a trabajar entonces con ese naranja, voy a poner la referencia con el monocromo para que sea más fácil ver las zonas de luz, sombras medias y sombras más oscuras. Vamos a trabajar con los mismos pinceles de antes. Voy a partir con el más grueso y esta vez vamos a usar un naranja directamente de la paleta. Voy a usar este naranja que es un naranja cadmio. Lo vamos a usar como siempre en estas tres mezclas que nos van a permitir fijar tres niveles de luminosidad distintos, uno muy oscuro. De aquí mismo sacamos al siguiente pocillo y lo aclaramos bastante con agua. Y el tercero debería quedar casi transparente. Sacamos de aquí y nos vamos al tercer pigmento. Tiene que ser una capa muy suavecita para que los colores no se nos vayan a desaturar demasiado. Los probamos igual que siempre para asegurarnos de que son las intensidades que queremos. Ese es el más intenso, el siguiente debería ser bastante más claro. Nos quedó así. Y el tercero debería ser casi transparente. Y así está. Entonces con esos tres vamos trabajando igual como lo hicimos en el pato. Vamos a partir por las zonas más oscuras, trabajándolas directamente con el naranja más fuerte. Me voy aquí abajo entonces, sigo por la mancha que tiene a un costado, pongo un poquito por acá, voy a entrar un poco en el ojo, porque también tiene cierta oscuridad, siempre dejando una zona de brillo. Voy a marcar esta zona de acá, que también es bastante oscura. Sigo trabajando con el naranja más intenso. Me voy por acá, donde la intensidad es muy fuerte, con pincelada suelta. No queremos rellenar todo, queremos que quede así bastante dinámico. Y ahora me voy a cambiar al naranja intermedio. Entonces voy con este por la parte de abajo del pico donde se proyecta una sombra y voy a tirar algunas líneas con velocidad para simular esa zona de plumaje que tiene. Me voy a cambiar al naranja más clarito y voy a hacer lo mismo por esta zona. Voy arriba donde hay un naranja muy clarito y con el medio a esta zona de acá de arriba. Por acá abajo también tenemos esa tonalidad media que se junta un poco con la oscura. Por acá pasa lo mismo, que se junten las manchas. Y vamos con la tonalidad media entonces a esta parte baja. Si bien se ve bien, bastante oscura, no es tan oscuro como esto. Entonces por eso estamos usando el nivel medio. Voy por aquí con una mancha muy suelta. Voy a subir a este sector. Todo esto con el naranja medio. Y voy a ir subiendo con el naranja más clarito de todos hasta ya casi no poner color, porque ahí ya es luz máxima. Voy por acá abajo con el naranja medio, voy a recargarlo un poco porque me hizo falta más. Voy a probar que sea realmente un naranja medio. Falta un poquito de intensidad. Por ahí sí. Entonces con este me voy por esta zona de abajo de este plumaje de acá. Acá hay un diseño, una parte complicada que la vamos a hacer al final, pero ahora sí con el naranja más intenso lo que podemos hacer es tirar estas líneas con velocidad hacia atrás para simular ese diseño, que luego vamos a precisar cuando trabajemos con los pinceles más delgados. Por aquí voy a tirar algunas manchitas también y por acá voy con el naranja medio hacia la colita. Podría oscurecer un poco con el más intenso para dar un manchón por ahí. Y vamos a bajar a las patitas que también son
naranja. Voy a revisar la referencia para asegurarme de que las patas también son azules, y así es. Entonces nos vamos con este naranja intenso por aquí. Por acá tiene unas zonas de luz, así que dejen alguna zona blanca. Aquí creo que falta un puntito de color por ahí. Y con el naranja medio me voy a esta zona de acá, que es donde se junta el muslo del pajarito, que tiene sombra en un lado y luz en el otro. Acá el muslo también está oscuro. Y por acá hay una sombra proyectada en esta zona, y con eso ya estamos. Esto no lo toco porque es blanco en el referente, absolutamente blanco, lo mismo que la zona de acá. Y por aquí podríamos poner algunas gotitas de el naranja más clarito de todos, que es casi blanco. Por acá vamos a intensificar un poco, falta con el naranja medio, entonces vamos a esta zona para que se entienda bien el volumen de la barriga del pajarito. Y vamos a entrar entonces a la zona más intensa. Voy a recargar un poco mi color para irme a la zona de las garras. Aquí todo es muy difuso, no se entiende dónde termina la garra, dónde empieza el tronco, y así lo vamos a dejar. Voy a fijarme en el referente para ver que el tronco es de otra tonalidad, no la misma que el pajarito. Por lo tanto, no me sirve el color que estoy usando para las sombras del pajarito. Acá veo un color violeta, como un violeta rojizo. Entonces vamos a cambiar de color para hacer esas sombras. Pero antes revisemos que acá en el pico falta una manchita negra por aquí y una negra por ahí. Y ahí sí ya completamos las sombras. Voy entonces a ver nuevamente la rueda de color, y tengo aquí un rojo violeta que lo que hace es contrastar, o su complementario en el fondo es el amarillo verdoso. Entonces vamos a hacer un amarillo verdoso con el azul talo, un poquito nada más porque es muy poco lo que vamos a trabajar, no lo vamos a ni siquiera eh, cambiar de pocillos, con una misma mezcla hacemos todo. Y le voy a poner una gotita de amarillo. Usé el amarillo cadmio, pero es tan poquito que en realidad cualquier amarillo sirve. Me falta un poquitito y ahora me va a quedar muy verde, así que pongo más azul. Hay que tener paciencia con las mezclas. Ahí sí me quedó un azul verdoso. Era un amarillo verdoso, así que tengo que poner más amarillo. Ahí sí. Ya, entonces con esto voy a ir a las sombras más profundas, por aquí, por acá. Voy a hacer alguna sombra intermedia, voy a ponerle más agua a la mezcla para hacer alguna zona intermedia por aquí. Voy a juntar con las patitas en esta zona de acá. Ahí me faltó un poco de naranja en esta garrita que es oscura, y que se junte con el verde que estamos poniendo debajo. Eso va a servir. Y difumino un poco. Acá vamos a poner más intensidad y con eso ya terminamos. Entonces ahora vamos a secar y poner la siguiente capa de color puro, que sería el azul. Antes voy a registrar mi color aquí para que sepamos qué color usamos para la base. Y ahora sí seco. Voy a seguir trabajando con el mismo pincel y vamos a sacar entonces el azul talo, que es un azul primario que tiende muy ligeramente hacia el verde, pero muy poquito. Si se fijan, es un azul muy intenso y no tiende hacia el cálido, que es lo que no nos serviría en este caso. Y vamos a hacer lo mismo de siempre, poner una poza de color muy intensa y luego sacar de esta poza hacia el lado y ir aclarando. Entonces saco un poco para acá y pongo bastante agua. Luego de esta mezcla saco hacia el lado y pongo más agua para dejar un color casi transparente. Veamos cómo quedaron los colores.
tengan siempre un papelito a mano para ir secando el pincel cuando necesitemos quitar exceso sobre todo. Entonces voy a probar aquí mis azules. Ese es el más intenso. El siguiente es este. Y el tercero debería quedar muy, muy clarito. Creo que necesito un poco más de agua. Ahora sí. Y nos vamos ahora a la referencia en color. Entonces vamos a ir mirando dónde poner las intensidades. Si quieren, pueden ir mirando ambas cada vez que lo necesiten. Ahora yo lo voy a hacer con esto. Entonces voy a ir a las zonas más oscuras primero. Vamos a pasar por encima de ese naranja, por este sector. Voy a pasar por acá también, que es la zona que está bajo el pico. Voy al ojito. Me voy a esta mancha que también es oscura. Paso por encima de mis naranjas. No es necesario que sea exactamente tal cual por la misma parte que pasaron por el naranja. De hecho, no pasar por el mismo lugar le va a ir dando cierto dinamismo bonito. Aquí voy a mover un poco la pincelada para que quede más suelta. Y ahora me voy a cambiar al azul medio. Entonces voy a juntar estas dos manchas. Luego, si necesitamos intensificar, lo hacemos. Por aquí, si se fijan, no es tan azul, entonces vamos a poner del azul más clarito de todos, el que es casi transparente, para que se vea más anaranjado que azul en esta parte. Y avanzo hacia allá. Voy a ir abajo con el mismo, con el más clarito de todos. Se me va a correr un poco esa mancha y es lo que espero. Y avanzo hacia abajo. Quiero que sea muy clara esa parte porque me interesa que quede no tan azul como el resto. Voy avanzando, subo un poco, pincelada suelta siempre. Voy a meterme un poco en esta zona del pico. Acá está muy clarita, así que vamos con el más claro de todos. Y luego con el pincel más delgado vamos a remarcar esas partes que ahora se van a ver muy naranjas, pero luego le vamos a poner azul encima y se va a tapar y va a quedar un azul oscuro, que es lo que queremos. Con el azul medio voy a ir a esta zona de acá. Voy a dar un poquito de velocidad ahí al moño. Voy a entrar un poquito en esa zona. Y también con el azul medio, con la carga que me queda del pincel, vamos a este sector de acá. Por aquí nada, porque es una parte blanca, entonces no la vamos a tocar por el momento. Me voy con el azul medio, perdón, acá, a esta parte, a la alita. Voy a entrar en este sector. Aquí hay un diseño y lo vamos a hacer, pero luego con un pincel que me permita generar más detalles. Por acá falta un poco de intensidad, así que lo vamos a unir. Me di cuenta que había quedado extraño. Ahí sí. Y esta parte blanca no la tocamos. Con el azul más intenso vamos nuevamente a hacer esas rayitas con velocidad. No van a quedar exactamente en el mismo lugar y es lo que esperamos. Voy con este azul también a la zona de la colita. Esta parte es bastante oscura. Y por arriba voy con el azul más clarito. Entonces ya se va formando el color poco a poco. Ahí se va a fusionar y no importa. Luego vamos a ir definiendo. Por acá también hay una mancha de azul, luego hay una zona blanca y otra mancha de azul. La dejo así, suelta. Por aquí vamos a poner un poquito del azul más claro para que quede en realidad un gris con ese naranja y no azul en realidad. Voy abajo con el medio a esta zona que es un poquito más oscura y nos metemos con el más oscuro en la zona de la patita, dejando ciertas luces que van a quedar anaranjadas porque ese es el color que tenemos de base. Voy acá también, esta es muy oscura, no tiene casi zona de luz.
Se me pasó un poquito ahí la mancha y se engrosó mucho la patita, por eso la limpié. Ahí. Y entro un poco en la zona de las garras, que es oscura, muy suelto, porque como les decía, aquí no se entiende bien qué es garra, qué es tronco, y no queremos ser súper específicos. Este es un estudio, así que queremos hacerlo bien suelto. Por acá me voy a meter con algo de azul para que quede integrado al tronco. Por aquí también. Y voy a ir con el azul medio a pintar todo esto. Luego le vamos a dar unos toques rojos que nos van a armar ese violeta que vemos ahí. Y por acá también. Ya, entonces ahí queda un enredo porque así se ve en el referente. Y vamos a poner un poquito de sombra por acá, por aquí que está faltando. Voy a revisar todo nuevamente para ver qué me va faltando en cada zona. Creo que podríamos, me equivoqué de azul. Creo que podríamos intensificar un poco el azul de ciertos sectores, como por ejemplo aquí, esta mancha de acá. No quiero tapar el naranja, me gusta que aparezca el naranja en ciertos sectores, eso es lo que le da dinamismo finalmente a nuestra mancha. Así que no es pasar por encima de todo, insisto mucho con esa idea. Acá vamos a azular ahora que ya secó el piquito, asegúrense de que esté seco. Y vamos a intensificar un poquito esa mancha de ahí. Por aquí ponemos algo y para terminar el moñito también un poco más azul. Acá también hay una profundidad que no habíamos marcado, que es esta de aquí. Entonces la voy a intensificar bastante. Aprovecho de intensificar ahí. Esta zona de abajo de la alita también se nos olvidó hacerla más intensa. Y con eso ya tenemos esta primera capa. Aprovechemos de pasar un poquito más por la pata y nada más. Voy a poner una gotita más aquí abajo para hacer más intensa esa sombra. Y listo. Ahora secamos. Ah, acá falta un poquito de azul, del más clarito, con cuidado de no tocar la mancha de arriba para que no se vaya a correr. Y así queda más claro que esa zona es completamente blanca. Y secamos. Ahora que está seco, vamos a dar unos toquecitos de un rojo frío en algunas zonas, porque si se fijan, hay dos tonalidades de azul, un azul que es muy primario y un azul que es ligeramente cálido. Entonces, para generar ese contraste, lo que vamos a hacer es dar un toque muy transparente de el rojo quinacridona, que es un rojo frío, pero tiene que ser muy transparente. Entonces le vamos a poner muchísima agua y luego vamos a ver si hay alguna zona que necesita mayor intensidad. Lo vamos a probar aquí y está perfecto así. Entonces, en esta zona que es más cálida, vamos a pasar con este color rojo. Luego voy a ir a ver otras zonas que son de ese mismo azul cálido, por ejemplo aquí, y suelto. Otra zona que tiene ese azul más cálido es este moñito, así que vamos también con esa capa muy transparente a generar esa calidez. Y el resto de los azules es bastante frío. Estos azules son fríos, este de la colita también. Aquí tal vez podríamos poner alguna gotita de esta calidez para que le dé un matiz. Y por acá un poquito. Y ahí. Nada más con ese rojo cálido transparente. Y lo que sí vamos a hacer ahora es tomar el pincel sintético terminado en punta para dar unos toques de ese rojo en sectores que queremos hacer más intensos. No más cálidos, sino que más intensos. Entonces, por ejemplo, este azul de acá
yo lo quiero con más intensidad. Y esa intensidad la voy a aprovechar de hacer con un rojo. Luego vamos a dar acentos de azul nuevamente que nos van a ayudar a equilibrar el color en aquellas zonas donde necesitemos que sea más azul. Y por acá también está muy intenso, entonces tiro unas manchitas sueltas. En esta zona de aquí también. Por aquí voy a tirar alguna rayita acá, delgadita. Por acá necesito ese azul muy, muy intenso. Y aquí voy a tirar una pizquita. Eso fue para darle intensidad al azul. Acá abajo también necesitamos, porque ese azul que hay ahí abajo es casi negro. Ya teníamos un poco de naranja, el naranja está compuesto de amarillo y rojo, luego pusimos azul y ahora al ponerle este rojo voy a transformarlo en un violeta más profundo, que es lo que estoy buscando. Voy a darle un toquecito aquí con ese. Y en el ojo también vamos a entrar con un poco de este rojo para hacer más violeta el azul del ojo. Vamos a secar, evaluar qué tal quedó y hacemos los toques finales con el pincel delgadito. Nos faltó el toque de este rojo en las patas para también intensificar ese color y hacerlo más violeta, casi negro. Entonces voy en las patitas, solo en la parte de la patita con ese violeta. O sea, con un rojo que me lo va a transformar finalmente en violeta. Y en las garras voy a hacer lo mismo. Vamos a entrar con este color para marcar un poquito la zona de las patas. Ahí. Acá también nos falta el violeta. Aprovechemos de ponerlo al tiro. Me cambio al pincel más grueso y saco una buena capa porque esto es muy violeta. Así que vamos a entrar. Y fíjense cómo los colores de abajo siguen estando presentes, no han desaparecido y nos permiten generar un nuevo color. Eso es lo muy bonito de trabajar en capas. Aquí voy a dar más intensidad, por aquí también, y luego vamos corrigiendo con los azules si sentimos que quedó demasiado rojo. Entonces ahora secamos y vamos a la capa final con los últimos detalles. Ahora volvemos a los azules, al azul primario, y voy a usar un pincel ancho y uno delgadito según el sector donde voy a insistir con ese azul. Voy a partir con el pincel ancho, vamos a sacar un poco más de carga de ese azul. Ya no vamos a trabajar en los tres niveles, hagamos un nivel intermedio y vamos viendo cómo funciona. Esta parte de acá es bastante azul, así que la vamos a intensificar. Necesita hacer que se note ese sector. Y por acá también vamos a poner un poquito más. Acá una gotita y por el moño tal vez en este sector de acá intensificarlo un poquito. Voy a cambiar al pincel más delgado para irme hacia la parte del pico que yo quiero que quede casi negra. Entonces ya le hemos puesto varios pigmentos distintos y ahora con esa última capa de azul nos va a quedar realmente ese casi negro. Aquí hay que agregar un poquito de azul también. Voy al pincel fino pero blando y vamos a agregar esa intensidad de azul que se va a juntar con el que tenemos abajo y nos va a generar esa transición. Ahora recuerden que no estamos concentrados en hacer detalles, es simplemente insinuar ese plumaje. Luego vamos a ir a los detalles en el proyecto final. Y creo que con esto ya conseguimos la pigmentación de azul, tal vez un poquito aquí más en la cola. Y vamos a entrar en el ojo con el pincel sintético, el duro, para que ese ojo también nos quede muy pigmentado, casi negro en alguna zona. No es necesario pasar por encima de todo lo que hicimos. Con una gotita es suficiente y aprovecho de delinearlo también para que quede bien formado ese ojito. Voy a usar un poquito de azul para conectar el piquito con la mancha de arriba. Había quedado un poco desconectado y se veía extraño. Y vamos a ponerle una gotita ahí
para marcar esa parte que es algo más intensa. Y con eso es suficiente para la etapa de estudio. En esta parte vamos a insistir un poquito más y en las garras. Ahí insistimos con el azul aquí para hacer un tono más oscuro y en esta zona que tiene bastante sombra. Aquí uno podría seguir eternamente, pero hay que aprender a parar. Lo que vamos a hacer ahora es secar y el último toque va a ser hacer esas rayitas de color más intenso. Y con eso terminamos. Para hacer esas rayitas y que me queden de un color oscuro de una vez, vamos a poner un poquito del azul con un poco del naranja. Entonces me va a quedar un azul pero desaturado, que es lo que quiero. Ahí quedó muy marrón, así que le ponemos algo más de azul y ahí ya nos queda un azul más profundo. Quiero que vean la diferencia con respecto al de arriba. Ven que queda mucho más oscuro. Entonces voy a tirar unas rayitas que insinúen este diseño, pero no nos vamos a detener a hacerlo completamente. Esta parte de acá tiene algunas líneas, las hacemos muy sueltas y aquí voy a insistir con esta línea de velocidad que va a marcar las alitas. Por acá pongamos algo también, sobre todo en la parte inferior de la colita, donde se nota más intensa esa línea y alguna línea loca por arriba. Aquí también tiene ese diseño, así que aprovechamos de hacerlo y por acá. Entonces, como estudio ya con eso es suficiente. Nos quedó bien formado el volumen, hay un conjunto de matices, de colores distintos. Aquí, por ejemplo, nos quedó una zona de sombra que en realidad es luz, ahí hubo un error. Entonces aprovecho de mostrarles que con el papel de celulosa podemos hacer algunas mínimas correcciones. Yo puedo pasar con agua por ahí y raspar un poquito con el pincel que es más duro y levantar usando la toalla de papel ese exceso de pintura. No vamos a poder levantarlo todo, pero sí una parte que nos permita generar una lucecita que no dejamos reservada. Ahí. Y con eso ya se entiende ese volumen de ese sector. Por aquí, para darle una idea de plumaje, voy a tirar algunas líneas con un azul clarito y con eso ya está terminado este segundo estudio de color.